Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente va a dar muchísimo de qué hablar. Y es que, como bien habéis leído en el título, hoy vamos a meternos de lleno en el bombazo, sí, el bombazo. Del posible regreso épico de Kerem Bürsin y Hande Erçel, pero en la mira. ¿De qué estamos hablando? Bueno, tranquilos, que os lo voy a explicar todo con pelos y señales. Prepárense porque la información que viene es caliente. Y si eres fan de las novelas turcas y más concretamente de Love is in the Air, este vídeo es para ti. Antes de empezar, como siempre, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su apoyo y por hacer que este canal siga creciendo. Sois lo máximo. Y como siempre digo, si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete ahora mismo. Dale al botón rojo o activa la campanita para no perderte ningún vídeo y únete a esta comunidad que cada día es más grande. Ya somos un montón y la familia sigue creciendo. Y ahora sí, vamos a por el chismecito. La industria de las series turcas, y más concretamente la de los protagonistas de nuestras novelas favoritas, siempre está en movimiento. Los rumores, las especulaciones y las noticias, a veces confirmadas, a veces no tanto, son el pan nuestro de cada día. Pero cuando se juntan dos nombres como Kerem Bürsin y Hande Erçel, la cosa cambia. Y es que recordemos que ellos fueron por muchos meses la pareja del momento. Compartieron set, compartieron amor y conquistaron corazones con su química innegable en Love is in the Air, o Senkalkam, como se dice en turco. Para quienes no estén familiarizados, la serie fue un éxito rotundo a nivel mundial, catapultando a la fama a Kerem y Hande. La historia de amor de Eda y Serkan, llena de altibajos, de momentos románticos, de drama y de comedia, enganchó a millones de espectadores en todo el mundo. Y la química entre Kerem y Hande era palpable, traspasaba la pantalla. Era evidente que entre ellos había algo especial, algo que trascendía la ficción. Y bueno, la vida imitó al arte. Se enamoraron en la vida real y durante un tiempo fueron la pareja soñada por todos los fans de la serie. Pero, como todo en la vida, el amor a veces se acaba. Y después de un tiempo, la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. Cada uno siguió su camino, aunque siempre se ha mantenido el respeto y la admiración mutua. Y es aquí donde entra el rumor, la especulación, el bombazo que nos ocupa hoy. ¿Qué es lo que ha hecho saltar todas las alarmas? Pues, varios factores. Primero, la reciente actividad de Kerem Bürsin en redes sociales. Él, que siempre ha sido bastante discreto con su vida personal, ha estado publicando fotos y vídeos que han llamado mucho la atención. Pero no solo eso, sino que también ha habido indirectas, sí indirectas, que algunos han interpretado como guiños a Hande. Por ejemplo, en una de sus últimas publicaciones, Kerem apareció con un look muy similar al que llevaba Serkan en la serie. Y casualmente la publicación fue muy comentada y compartida por muchos de sus seguidores. Pero, la cosa no termina ahí. Otro de los factores que ha desatado la locura es la actividad de Hande Erçel. Ella, que también es muy activa en redes sociales, ha estado publicando mensajes enigmáticos, fotos sugerentes y sobre todo, dejando pistas, muchas pistas, que apuntan a un posible regreso. En una de sus últimas publicaciones, Hande compartió una foto donde se le veía sonriendo y con una leyenda que decía algo así como, «Nuevas aventuras están por llegar». ¿Casualidad? ¿Simple coincidencia? Yo creo que no. Además, y aquí viene la parte más jugosa, han surgido rumores de que ambos actores, Kerem y Hande, podrían estar trabajando en un nuevo proyecto juntos. Sí, lo habéis oído bien. Y no es cualquier proyecto, se habla de una película, de una serie, o incluso de una campaña publicitaria muy importante. Imagínense. Kerem y Hande juntos de nuevo en la pantalla. El sueño de todos los fans hecho realidad. Aunque, claro, todo esto son rumores y especulaciones. No hay nada confirmado, pero ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué tanta coincidencia? ¿Por qué tanta indirecta? Algo se está cocinando, eso es seguro. Y todos los que seguimos de cerca el mundo de las series turcas, estamos con el radar puesto para no perdernos ningún detalle. Ahora bien, ¿qué podría significar este posible regreso? ¿Qué implicaciones tendría para ambos actores? Pues primero, sería un bombazo a nivel profesional. Imagínense el impacto mediático, la atención que generarían, el interés que despertarían.
Volverían a estar en boca de todos, y eso, en el mundo del espectáculo, es muy importante. Además, para los fans, sería un regalo. Muchos quedaron con el corazón roto cuando Kerem y Ande terminaron su relación, y verlos juntos de nuevo, aunque sea en la ficción, sería una alegría inmensa. Recordarían los buenos momentos de Love is in the Air, Revive. Irían la magia de la serie y quizás volverían a soñar con un posible reencuentro en la vida real. Pero, ¿qué implicaciones tendría para ellos a nivel personal? Pues, eso es algo que solo ellos saben. Después de todo, terminar una relación no es fácil, y volver a trabajar juntos podría ser complicado. Tendrían que lidiar con la presión mediática, con los rumores, con las especulaciones. Pero por otro lado, si la química entre ellos sigue intacta, si la admiración y el respeto mutuo persisten, ¿por qué no? Porque al final, lo más importante es la felicidad de cada uno. Y si trabajar juntos, si compartir un proyecto, les hace felices, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Al contrario, deberíamos celebrar que dos artistas tan talentosos, que han demostrado su profesionalidad y su buen hacer, tengan la oportunidad de volver a colaborar. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de este posible regreso? ¿Qué tipo de proyecto podría ser? Pues, como he dicho, hay varias opciones. Podría ser una película, una serie, una campaña publicitaria. Lo más probable es que sea algo que les permita lucirse, que les dé la oportunidad de demostrar su talento y sobre todo, que les conecte con el público. En cuanto al género, podrían optar por una comedia romántica, que es lo que les hizo famosos. Pero también podrían explorar otros géneros, como el drama, el suspense o la acción. Lo importante es que sea una historia interesante con personajes atractivos y sobre todo, con mucha química entre ellos. Y aquí es donde entran las apuestas. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Una comedia romántica donde volvamos a ver a Eda y Serkan, pero con otra historia? ¿Un drama donde exploren las complejidades de las relaciones humanas? ¿O algo completamente diferente? Déjenme sus comentarios. Me encanta leer lo que piensan y sus opiniones son muy importantes para mí. También hay que tener en cuenta que en la industria de las series turcas, todo es posible. Los guionistas son muy creativos y siempre están buscando nuevas ideas, nuevos enfoques. Así que cualquier cosa podría pasar. Lo único que sabemos es que si este proyecto se lleva a cabo, será un éxito asegurado. Pero, ojo. No todo es color de rosa. También hay que considerar la posibilidad de que todo esto sea un rumor, una estrategia de marketing, o simplemente una coincidencia. En el mundo del espectáculo a veces se crean falsas expectativas, se lanzan noticias falsas para generar expectación, y al final, todo se queda en nada. Así que por ahora vamos a tomar todo esto con cautela. No nos hagamos ilusiones, pero tampoco descartemos nada. Mantengámonos atentos a las redes sociales de Kerem y Ande, a los medios de comunicación, a las páginas especializadas en series turcas. Y esperemos que pronto tengamos más información, más detalles, más pistas que nos confirmen, o nos desmientan, este bombazo. Y hablando de bombazos, quiero compartir con ustedes algunas opiniones de otros youtubers, de otros medios de comunicación, de otros fans. He estado investigando y he encontrado muchas teorías, muchas especulaciones, muchos comentarios interesantes. Algunos creen que Kerem y Ande están jugando con nosotros, que están creando expectación para un proyecto que ya está en marcha. Otros piensan que simplemente están aprovechando la nostalgia de los fans de Love is in the Air para generar engagement en sus redes sociales. Y otros, más optimistas, creen que este regreso es inminente, que ya están trabajando en algo, y que pronto nos darán la sorpresa. Lo cierto es que en el mundo de las series turcas, todo es posible. Las historias de amor, los reencuentros inesperados, las segundas oportunidades, son el pan nuestro de cada día. Y por eso este posible regreso de Kerem Bürsin y Hande Erçel es tan emocionante, tan intrigante, tan prometedor. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que este regreso es posible? ¿Qué esperan ver si se confirma? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que protagonizaran Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios. Quiero leer sus opiniones, sus teorías, sus expectativas. Y ahora, vamos a resumir un poco todo lo que hemos hablado. Hemos analizado el posible regreso épico de Kerem Bürsin y Hande Erçel, hemos revisado los rumores, las especulaciones,
las pistas que han dejado ambos actores en redes sociales, hemos considerado las implicaciones profesionales y personales de este posible reencuentro, y hemos compartido algunas opiniones de otros fans y medios de comunicación. En resumen, la situación es la siguiente: hay rumores, hay especulaciones, hay pistas, pero no hay nada confirmado. Sin embargo, la posibilidad de ver a Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos de nuevo en la pantalla es muy real, y la expectación es máxima. Y ahora, como siempre, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, por sus comentarios, por su apoyo. Sois lo máximo. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya entretenido, que les haya informado, y que les haya dejado o con ganas de más. Recuerden, si les gustó el vídeo, denle un buen like, compártanlo con sus amigos, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y sobre todo, déjenme sus comentarios. Cuéntenme qué piensan de este posible regreso, qué esperan ver, y qué tipo de proyecto les gustaría que protagonizaran Kerem y Hande. Los leeré con mucho gusto. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Y no se olviden de seguir soñando con este épico regreso. Hasta la próxima.